Boyal Valcorchero. Hay que hacer lo primero, bueno, pues un identificatorio de lo que significa y lo que ha significado a lo largo de la historia Valcorchero para la ciudad de Plasencia. En principio fue quizás el ancestro donde empezó a vivirse en esta zona del norte de la región extremeña, en la sierra placentina más cercana a la actual Plasencia, donde ya empezaron a habitar y a cohabitar y a trabajar y a fabricar los primeros placentinos, por llamarlos de alguna manera, y desde luego que la cueva de Boquique ha significado mucho para todo lo que es la realidad de lo que es también la Plasencia actual y la Plasencia antigua y la Plasencia del futuro. Refugio de bandoleros, lugar de nuestras visitas cada año a la Virgen del Puerto para celebrar su romería, actual lugar de caminantes por uno y otro lugar, y sobre todo la gran reserva corchera de la ciudad de Plasencia, en la que tenemos puesto siempre la mirada, por ser además el corcho un elemento tan importante para la industria y la empresa extremeña, y que la podamos producir de la manera en que se produce en nuestra propia dehesa nos hace mirar a cada uno de aquellos alcornoques con un cariño muy especial. También sus piedras nos han acompañado a los más jóvenes, a los más viejos y a todos los placentinos en nuestras correrías juveniles por aquellas piedras y aquellos canchos en los que hemos vivido auténticamente aventuras, y que destacar también que por él ha pasado el agua que nos ha dado de beber a los placentinos, y es también un elemento absolutamente muy enmarcado en la vida cotidiana de la propia ciudad de Plasencia, porque Valcorchero no deja de ser parte de la propia ciudad y en la propia ciudad está conviviendo con él a diario. Así que de él vamos a hablar de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Lo que ha sido y será es lo importante que tenemos que conocer, porque aunque lo tenemos tan cercano, lo podemos tocar con nuestras manos, en muchas ocasiones lo pateamos, no tenemos también la conciencia de lo que ha significado esa parte tan importante de la ciudad de Plasencia como es nuestra dehesa Boyal, donde está allí también enmarcada la ermita de nuestra patrona, y que de alguna forma, bueno, pues los placentinos miran con mucha frecuencia aquellas tierras de Valcorchero. Así que vamos a entrar en una especie de trabajo que han realizado estos tres personajes con los que me encuentro en esta mesa, en la que Fernando Pulido es un gran conocedor de la arboleda, es un gran conocedor del suelo de Valcorchero y es un gran conocedor de todo lo relativo a esa dehesa, y porque fundamentalmente también es su campo de trabajo, es ese lugar en el que convive, vive y actúa a diario con sus alumnos, ya que precisamente esa especialidad que él lleva en la universidad, pues es el campo de trabajo de ellos. Con José Carlos, nuestro compañero de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Placentina de Pedro de Trejo, bueno, pues muy vinculado también a todo lo que es precisamente el campo que nos rodea, y de alguna manera un entusiasta de todo aquello que tiene y que es relativo tanto a Valcorchero como a otros lugares que nos rodean en la ciudad de Plasencia y que de alguna manera, bueno, pues son también importantes para la vida cotidiana de nuestra ciudad. Y Luis Escanilla, nuestro concejal, que de alguna manera de medio ambiente lo tiene también en la mente a diario, por aquello de que tenemos que cuidar de una manera muy especial Valcorchero, porque es nuestro gran pulmón para Plasencia y eso puede significar mucho. Yo les voy a dejar a todos ustedes ya con ellos, les voy a dar unos 14-15 minutos para que nos cuenten, para que nos digan sus impresiones, y luego después les voy a provocar todo lo que pueda a ustedes para que les bombardeen y les cañoneen a preguntas para conocer mucho más
y conocer muchos más entresijos de los que ellos nos digan de nuestro querido Barcochero. Así que ya les dejo con ellos. Buenas noches. Voy a ser muy breve, pero no me voy a poder resistir a la, digamos, a saltar por los 8 siglos que tiene Plasencia, de siglo en siglo, manifestando la importancia que tiene Barcochero para la ciudad. Y empezamos por los 3 primeros, 12, 13, 14. Plasencia se fundó en 1189 y con ella era una ciudad de frontera, por lo tanto teníamos los almohades al sur y el Reino de León en Galisteo y en Coria. Por lo tanto, Alfonso VIII pensó en una ciudad de frontera con amplísimos territorios y, por supuesto, muchas de esas boyales, porque era la forma de sustento de los nuevos colonos. Necesitaban la madera, necesitaban los pastos y necesitaban los recursos, la bellota. ¿Qué significa eso? Que de esas boyales fue y eran esenciales. No se nombra Barcochero en el inicio de la ciudad, pero más adelante sí. Entendemos que por la cercanía fue muy importante. Ya en los siglos XV y XVI aparecen 2 caminos en Barcochero. En los mapas, el camino viejo que pasa al lado de la ermita, que conecta con la vía de la Plata al norte, y el sur, que pasa, el camino real, que pasa por Puente Trujillo buscando Galisteo, la ruta de la Plata por el sur. Bien, si damos un salto, dejamos el siglo XIV atrás. En este periodo había muy poca gente, mucho espacio y Barcochero una fuente de recursos. Damos un salto, pasamos al siglo XV, Renacimiento. Hemos dejado atrás la peste del XIV, las guerras diezmaron la población, pero en el XV empezó a resurgir la población con fuerza. ¿Eso qué significaba? Que se hizo un acopio por parte de la nobleza de la superficie, de las tierras, de los pastos. Y además la Mesta tenía una fuerza muy potente y aunque no podía entrar en las dehesas boyales, sí capturaba los pastos de alrededor. Con lo cual empezaron los conflictos entre campesinos, ganaderos y ciudadanos por la siembra de los cuartos en la dehesa boyal. ¿De acuerdo? De los cuartos para el cereal, porque era el único sustento que había a disposición. Por supuesto, el ganado propio, el ganado estante, empezó a crecer con mucho ímpetu y necesitaba pastos. Barcochero, junto con el resto de las dehesas boyales, que Plasencia tenía muchas, era un refugio por el que había que competir y luchar. Era una época de muchos conflictos. Si damos un salto de otros 3 siglos, 16, 17, 18, ahí ya nos encontramos con unas ordenanzas. Las ordenanzas de la ciudad de Plasencia, que Gloria Lora, la historiadora, ha publicado en un libro absolutamente maravilloso, donde se recogen las ordenanzas de la ciudad que Hipólito de la Cadena mandó escribir para recoger y compendiar. En estas se hace ya alusión explícita a Barcochero. Ya se comenta que es una dehesa boyal y se reglamenta hasta límites infinitos, hasta límites insospechados, las multas por las invasiones de ganado de sitios donde no debe estar, fundamentalmente en la siembra, donde se reglamenta el corte, donde se penaliza enormemente la corta de árboles que produzcan bellota, una normativa o una ordenanza muy exhaustiva. Este equilibrio de ansia de tierras y escasez por parte de la ciudad se mantuvo hasta el siglo XVIII. Y en el siglo XIX se hunde el mundo antiguo y empieza la Edad Moderna. Y Barcochero con este siglo, también sufre numerosos avatares. Empezó el primer problema con la guerra de la independencia, que el ayuntamiento tuvo la desgracia de perder las escrituras de propiedad de la finca. Se quemaron, desaparecieron, se perdieron, no se sabe muy bien qué pasó, pero más adelante hubo que escriturar, y se escrituró con una determinada particularidad. Pero entre pérdida y escritura, en 1855, Pascual Mado, que fue un ministro del bienio progresista, puso en marcha su famosísima ley de desamortización.
Con lo cual, todas las dehesas de los ayuntamientos, las dehesas boyales de los ayuntamientos y muchas propiedades de la Iglesia pasaron a manos, pero no a manos de los campesinos, sino a manos del mejor postor. ¿Qué se consiguió con eso? Pues se consiguió que los ayuntamientos perdieran una gran fuente de financiación que necesitaban, y la tierra pasó a la nobleza porque los agricultores seguían sin tener dinero para poder comprarla. Pero Barcochero fue una excepción. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento muy inteligente por parte del ayuntamiento, agricultores y ganaderos, y apostaron por convencer al gobierno de entonces que Barcochero era una finca boyar y era necesaria para la subsistencia. Y Barcochero se libró de la desamortización. Estuvo cerca, pero lo consiguió. No obstante, cuando se volvió a escriturar la finca, se escrituró el suelo, pero no el vuelo. Es decir, las dehesas boyales tienen la característica de que la tierra es una fuente de riqueza y los árboles lo son también. Y en muchos casos se tratan de forma diferente suelo y vuelo. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues que en 1890 el ayuntamiento se vio obligado, no sé muy bien si se vio obligado o vio la oportunidad, de vender los árboles a Manuel Vidal Nogales, que compró la totalidad del arbolado de la finca y, como comenta Sergio Riesco en una publicación muy interesante que tiene, y la dividió entre 3.880 acciones, que distribuyó entre los suyos. Hasta 1970 el ayuntamiento, en una acción muy elaborada de investigación, consiguió reunir todas las acciones y volverlas a recomprar. La finca, pasando la finca nuevamente a manos del ayuntamiento, pero ya en el siglo XX, 1970. ¿Qué pasó en el siglo XX? En el siglo XX, tenéis en cuenta que en el siglo XX tuvimos el crash del 29, con lo cual era una época de bastantes problemas financieros y hubo una gran crisis. Tanto agricultores como ganaderos, a nivel individual como a nivel colectivo, solicitaban al ayuntamiento la posibilidad de arrendar el cuarto de labor de la finca. Esas solicitudes, unas prosperaron con mayor y con menor fortuna, pero se cortaron de forma abrupta en el 36. Ahí se dejaron de cultivar y ya solamente se optó a la finca por los pastos, ¿de acuerdo? No obstante, fue un periodo de muchas revueltas y muchas tensiones entre los ciudadanos de Plasencia por la posibilidad de cultivar, porque realmente la crisis económica era bastante acuciante. Sergio Riesco, en la publicación que les decía, comentaba que la finca en 1920 tenía 3.000 alcornoques, un cuarto de labor de 300 hectáreas, que me parece demasiado grande, pero bueno, había un cuarto de labor, 1.000 ovejas, 300 vacas, 100 cabras, 100 cerdos, y si ustedes se fían de mí, yo hago una reconversión de todos estos animales a una unidad que sea divisible por la superficie y nos sale una densidad de 0,4, que es una densidad alta para los estándares de una dehesa, pero no imposible. ¿Qué refleja esto? Refleja que en esta época, en 1920, la finca tenía una explotación muy intensiva y era muy importante para la ciudad, ¿de acuerdo? En 1996, estamos acercándonos ya al mundo contemporáneo, a la actualidad, en el inventario de bienes del municipio se habla de Barcochero como una finca de 1.295 hectáreas. Pero en ese inventario se dice que de esas 1.295 hectáreas hubo una dotación urbana de 55 hectáreas. Al santuario de Puerto se le cedieron 7, redondeando, hay áreas. Para construir la carretera nacional 630 se dieron 27. Y para el ferrocarril, para construir la vía de ferrocarril que se convertirá en vía verde, esperemos que pronto, hubo 19 hectáreas. El valor que la finca, porque se cifró la finca en esa época, en 1996, fue de 3 millones de euros o de 500 millones de pesetas, de las de antes, que actualmente pues, sería prácticamente un regalo, pero bueno, ese fue el precio que se le dio.
Y entramos en el siglo XXI. En el siglo XXI hubo, si ustedes se acuerdan, porque lo han vivido todos, hubo una presión urbanizadora tremenda sobre Barcochero, porque el norte de la ciudad es atractivo. Hubo una coordinadora, se creó una coordinadora ante esa presión urbanizadora, tanto personas físicas como jurídicas se organizaron en una coordinadora muy conocida, Barcochero, protégelo, y propusieron a la Junta un modelo de protección para el monte público. La Junta recogió el guante y en el decreto 82-2005, en 2005, consideró a Barcochero paisaje protegido, monte Barcochero. Pero el ayuntamiento de entonces, en 2010, con las arcas, me imagino, que tintando, como siempre, ya no lo dirá el concejal, consiguió arañar 22,73 hectáreas de estas 1.184 hectáreas que quedaran después de toda la dotación. Y esas 22,73 hectáreas, la Junta en 2010, en un decreto del 16 de agosto, digamos que excluyó del paraje protegido, con lo cual la finca tiene ahora 1.161,83 hectáreas. Bien, y lo último que hay sobre Barcochero que yo conozca, no sé si Luis Miguel nos podrá decir algo, es un decreto de 2012. Carlos, déjame el bolígrafo, perdona. Un decreto de 2012, o sea, hace nada, hace 6 años, donde se crea un consejo de participación. Un consejo de participación que el decreto no le tengo, pero bueno, está a su disposición si se meten en internet en el DOE del año 2012. Este consejo de participación está compuesto por muchas personas físicas y muchas agrupaciones. Y el objetivo de este grupo, de este consejo, que debe reunirse 2 veces al año, que yo entiendo que esto está un poco parado, no sé exactamente cómo evoluciona, deben informar para crear el plan de uso y gestión del monte Barcochero, que yo creo que eso ya nos informará. Creo que ese, por lo menos, empezó a gestarse. Como digo, deberían reunirse 2 veces al año para gestionar el monte y tiene un amplísimo abanico de actividades concedidas. Y yo, hasta 2012, he llegado. Muchas gracias. Ahora, Fernando. Fernando, vale. Vamos a dejar al concejal para el final, para que luego después esté más cercano y le podamos preguntar más cosas. Igual se oye sin micrófono también. Pero que la vía verde sea más tarde mejor. Y si no, que nos devuelvan el terreno al Ayuntamiento de Plasencia. Sí. Igual, toma, igual este. Mira a ver si. Esto como es portátil. Toma, que tú tienes más. Ya no. A ver si el cambio de buena por malo. Bien, gracias Juan Carlos, buenas noches y también gracias a la asociación por la invitación, porque además yo cuando me invitaron no sabía que iba a compartir mesa con tan excelentes amigos, así que estoy contento por ello. Quizá la aportación que yo podría hacer a esta mesa desde el ámbito técnico, ¿no?, de la universidad, tendría que empezar recordando a un personaje todavía vivo, afortunadamente, que seguramente es conocido de todos los presentes, que es el profesor don Jesús de Castro García, profesor del Instituto Gabriel y Galán durante 40 años, chinato, pero muy vinculado a la ciudad de Plasencia y al monte de Barcochero. Jesús fue la persona que a mí me animó a visitar Barcochero cuando yo tenía en torno a 15 años, porque era profesor mío, y desde entonces pues, no he dejado de visitarlo y de interesarme por ese monte, ¿no? Por complementar la intervención del compañero de mesa, sería conveniente que partiéramos de la base de que Barcochero está declarado desde hace un siglo probablemente monte público exceptuado de la desamortización. Eso significa que a lo largo del tiempo pues el Estado se ha hecho cargo de ese monte y más tarde el Instituto de Conservación de la Naturaleza, el antiguo ICONA, dio las competencias a las comunidades autónomas y ahora es responsable de la gestión del monte
Junta de Extremadura y el propietario es el Ayuntamiento. Esa situación, tanto extraña, se da en muchos montes extremeños, ¿no? El gestor, el que toma las decisiones y el que hace las inversiones, normalmente es la administración regional, y los ayuntamientos, pues en la mayor parte de los montes públicos, pues más o menos vienen un poco a tragar por lo que se les dice desde Mérida, lo cual da lugar a situaciones muy, a veces un poco aberrantes, ¿no? Eso de que se gestione desde Mérida un monte al que los vecinos están tan vinculados y que el ayuntamiento no tenga mucho que decir, pues es algo que yo creo que habría que resolver. Nosotros estamos trabajando en Sierra de Gata y en Lourdes hace algunos años en un proyecto de prevención de incendios que tiene como protagonistas muchos de estos montes públicos, ¿no? Que son propiedad de los ayuntamientos de veintitantos municipios de Gata y de Lourdes. Sin embargo, las decisiones se toman desde lejos por técnicos que muchas veces no están muy vinculados al territorio, ¿no? Y eso pues, puede pasar también aquí. Estoy seguro que además el concejal pues, habrá sufrido ese tipo de situaciones, ¿no? Que los ayuntamientos tengan una demanda para tratar de satisfacer las necesidades de los vecinos y del personal, digamos, local, y que la Junta, pues, bueno, pues en algunos casos las suple, en otros casos no. Estamos ahora en una época en la que los ayuntamientos están cada vez más animando a reivindicar, ¿no? ese derecho de gestión de la propiedad. Y bueno, de hecho, con el Ayuntamiento de Plasencia nosotros hemos tenido reuniones más o menos formales o informales en las que les hemos hecho algunas propuestas, y de hecho hay dos documentos que yo recuerde, pueden tener en torno a 10 o 12 años, hechos por alumnos de la Escuela de Ingeniería Forestal de aquí de Plasencia. Uno de ellos es un plan de ordenación forestal que pretende pues, planificar los usos forestales, ganaderos, etc. Y otro es un documento de plan de uso y gestión del espacio protegido que hoy es Valcorchero, ¿no? Esos dos documentos, pues, que por supuesto pueden ser perfectamente mejorables, pero son el punto de partida con el que habría que comenzar pues, para retomar un poco esa planificación, ¿no? Y yo pues, no simplemente animar al ayuntamiento aquí presente a que no se conforme solo con que le lleguen de vez en cuando ocasionalmente inversiones de la Junta, sino que haga una planificación activa que responda a la demanda de los ciudadanos, ¿no? Las demandas que no son solo de tipo recreativo, de ocio, turístico, religioso, etcétera, sino que ese monte, que tiene 1.200 hectáreas, tiene enormes posibilidades desde el punto de vista productivo, ¿no? Ahí está el recurso corcho, el recurso ganado, el recurso turístico, el recurso setas, espárragos, etcétera. Valcorchero es un auténtico santuario también de especies protegidas, de flora y de fauna. Y insisto, el ayuntamiento podría, ordenando esos usos de forma que todos ellos se desarrollen de forma armónica, pues extraer más provecho de la finca y bueno, pues hacer que esta responda a las necesidades de los ciudadanos. Luego seguimos. Buenas tardes. Yo también quiero decir que estoy orgulloso de estar con tres amigos que me acompañan, bueno, que me han involucrado en esta tarea que no rechazo, sino que estoy con gusto aquí. Y lo primero que quería deciros es que yo llevo aproximadamente unos 30 años en Plasencia, viviendo en Plasencia. Y que cuando realmente he sabido de la singularidad del monte de Valcorchero ha sido desde hace 8 años aproximadamente. Cuando en mi despacho empiezan a aparecer documentos relacionados despacho del ayuntamiento temporal, empiezan a aparecer documentos que tienen que ver con el monte de Valcorchero. Y entre ellos, entonces me toca participar activamente ya en los pliegos de adjudicación de aprovechamiento de pastos, donde se nota ya, creo que por primera vez, un poco la influencia de alguien que creo que es así, que tiene una inquietud por el medio ambiente, por la ganadería y por lo que significan las relaciones entre la civilización y el entorno en el que vivimos. Y me encuentro en una situación... Bueno, antes de esto también quería decir que me estoy adelantando. Quiero decirle que me ha parecido muy interesante lo de... Pero no se me va a olvidar lo que quiero decir, ¿eh? Que me ha parecido muy interesante lo que nos ha dicho Juan Carlos, de enmarcarla en un contexto histórico. Y yo lo que estoy hablando también es de lo que quiero y voy a seguir,
es sobre la realidad que yo me he encontrado, que es más bien el presente, la situación en que se encuentra. Y entre otras están las famosas 22 hectáreas que nos ha contado, que es de las primeras iniciativas que se hacen desde el Ayuntamiento de Fernando, desde la corporación actual, que es la reversión al monte, que además se consigue, y que tengan el mismo nivel de protección de la que tienen el resto de las 22 hectáreas que se excluyeron, que esas en la actualidad han vuelto y están sujetas a las mismas condiciones y a la misma tutela que tienen el resto. Eso por una parte, ¿no? Luego deciros, volviendo a la que me encuentro, la realidad que yo me encuentro, pues es una finca que, salvo el aprovechamiento, diríamos, el aprovechamiento lúdico de la misma, se parece mucho a la gestión de cualquier otro monte en la actualidad que yo la veo. Y es que hay un aprovechamiento de pastos donde de alguien que gana el concurso de la licitación, mete allí el ganado, hay una serie de conversiones que tienen que ver con las unidades ganaderas que hablaba antes, de lo que es la carga ganadera que tiene una dehesa o una finca, se mide por unidades ganaderas mayores, ¿no? Y dice 0,4 y que dice que que denota una gran densidad y claro, yo eso entiendo que tiene que ver también con las 1000 cabras esas que habían, que subían y bajaban. Luego no estaban continuamente en el monte, luego quitaban bastante presión y otro tipo seguro de suplementos que se daban al resto. Pero lo que hay es un aprovechamiento como tradicional. Y después la segunda actuación que se hizo en ese pliego fue dividir en 3 partes la finca, que era el cuarto A, el cuarto B y el cuarto C. Y en esa propuesta fue donde yo empecé a conocer a Fernando, porque le planteaba mis inquietudes y el hecho de que tú ganaras la adjudicación de la finca y prácticamente pudieras meter lo que quisieras allí, siempre y cuando hicieras la conversión de una unidad ganadera, una vaca o un caballo, convertida a 5 cabras, a 4 ovejas, a 3 lechones o lo que corresponda, que lo estoy diciendo un poco de memoria sin saber exactamente, pero que alguien podría decir por su cuenta y riesgo que podría llenar de cerdos el monte, o de vacas, que fue lo que ocurrió, que había vacas en exclusiva. Y una de las actuaciones, después de hablar, fue que deberíamos promover que al monte volviera el ganado menor. Y se hicieron los 3 cuartos que os cuento, el cuarto A, el cuarto B y cuarto C. El cuarto A es el central, que es el mayor, que es donde están la mayoría, donde están las vacas, prácticamente la mayoría. El cuarto B, que es el que da para la zona de San Polo, subiendo por la ermita hacia la derecha, y el cuarto C, que es el que queda entre la Nacional y el río Jerte, ¿no? Por decir así de una manera pues gruesa los límites de la finca. Y una de las decisiones que tomamos, que fue partícipe, fue que el cuarto C iba a ser exclusivamente para ganado menor, ovejas. Ahí no podría entrar otro, y el cuarto B podría ser exclusivamente, haciendo las conversiones. Y el cuarto A se abría una puerta de incentivo para quien lo ganara, de conseguir de minorar la renta si permitía que se incorporaran cabras. Y también para estimular eso, lo que se hizo desde el ayuntamiento es promover que se recuperara la majá, que está recuperada, pero desgraciadamente no hemos conseguido con ese impulso que las cabras vuelvan a Valcorchero. Estamos a punto de que la licitación acabe y le daremos otra vuelta, porque me gustaría, y estoy casi seguro que todos los que están aquí, le gustaría volver a oír los campanillos de las cabras en Valcorchero y que pudiera ser continuidad de ese proyecto tan interesante que está liderando Fernando Pulido del proyecto Mosaico de prevención de incendios, y que también yo creo que Valcorchero es susceptible de producir leche de tipo ecológico y que fuera rentable para todos y que cohabitara con
la protección paisajística y con todo lo que significa. Pues bien, otra de las cuestiones que se han hecho, luego en el ruego si me he saltado algo, que seguro que sí, otra de las cuestiones que se han hecho en este periodo ha sido el recuperar los caminos. Fue una cosa que fue controvertida en cierta medida, pero ocurrió desgraciadamente por una parte y favorablemente por otra la predicción que habíamos hecho, de que si Valcorchero tenía un incendio que fuera de una naturaleza muy importante, que lo hubo, el tener una buena red de caminos de acceso iba a facilitar su control. Y así fue, porque un incendio que con un día que lo recordaréis porque es muy reciente, que hacía muchísimo aire, que pasó a una velocidad de la zona de Oliva hasta el cuarto A, que atravesó de un lado a otro y sin embargo se pudo atajar porque los camiones y los equipos de bomberos tuvieron más fácil el acceso con la recuperación. Y me refiero a la polémica fue porque en algunos trozos donde las escorrentías de la finca se decidió que la pavimentación se reforzara con un pavimento que no fuera no tradicional en fincas, ¿no? Otra de las actuaciones, otra de las deficiencias que nos encontramos, o que me encontré, porque ya llegó un momento que prácticamente me tocaba liderarlo, porque el alcalde había delegado en la concejalía todos estos asuntos. Yo busqué mucho apoyo y lo comentaba, fue los problemas que había con que las vacas se escapaban. Las vacas todos los días teníamos una de la policía, que hay una vaca en la Nacional, que hay otra vaca, no sé qué. Se producían los accidentes esos que periódicamente aparecían. Eso parece que ahora es historia, pero no hace ni 7 años que era muy frecuente que estuviera. Y lo que se trabajó y se consiguió es recuperar y todo lo que es el cierre perimetral. Hay un vallado nuevo que ya se le debe otra vez actuar sobre él, y lo vamos a hacer porque dentro de una cuestión que se llama el Plan de Mejora de los Montes Públicos. Hay ahora una línea de subvenciones que a Plasencia le corresponden 55.000 euros, pero los tienes que solicitar, que nos tutelan, pero si no los solicitas no hay nada que hacer. Entonces los hemos solicitado. Aquí también veo que está Luis Ángel Montes, que es un colaborador estrecho conmigo, que es biólogo y que también le preocupa mucho todo esto. Y estamos haciendo ya una serie un paquete de actuaciones, las que nos permiten esos 55.000 euros, que entre otras es revisar ahora, no hacerlo porque hubo que hacerlo la vez anterior, sino revisar todo el vallado perimetral para que no haya problemas con el ganado. También se va a proponer la limpieza de las fuentes, la adecuación de algún camino y propuestas de reforestación, de que se vayan sitios que están apareciendo unas calvas. Bueno, que yo creo que eso también nos hablará con más profundidad lo que le ocurre al monte, porque el monte no está realmente sano. Otra de las actuaciones que se han hecho en esto fue que también, porque parece que yo me rodeo un poco de la polémica cuando impulso cuestiones que se hiciera una saca de troncos secos y de poda de encinas prácticamente de manera gratuita para quien lo hacía, sino solo en lugar de pensar en el recurso económico, sino en el interés del monte. Y ahí siempre encontraba apoyo donde lo tenía que encontrar, en los que saben, que son los de forestales. Y se sacaron muchas y aunque sigue estando ahí el problema de la seca y de árboles que no tienen la lozanía que deberían tener, y ahí estamos. También decir que es uno de los montes, y seguramente sea porque se libró de la desamortización, que tiene un plan de ordenación forestal muy antiguo, no sé si es de primeros del siglo XX o por ahí. Y luego, con respecto a algo que no quiero dejar de decirlo, que es lo
lo del plan rector de uso y gestión del paisaje protegido, eso es prácticamente imposible impulsarlo. Nosotros tenemos, eso es una declaración, teóricamente somos paisaje protegido, pero en la práctica, y lo traía porque quería enseñároslo, yo lo que sigo teniendo es un documento que pone borrador. Yo, si existe un documento final del plan de uso y gestión, lo desconozco, lo he pedido. Hace no mucho hemos estado en una reunión con el director general de Medio Ambiente para también trasladarle una serie de cosas que nos preocupan, como por ejemplo que se mantenga el aparcamiento del campo de tiro militar, que además tiene una cubierta de uralita, que sabemos que el amianto tal, le hemos pedido que se retirara. Ellos son los que nos tutelan, nosotros los que intentamos impulsarlo. Allí nos han lanzado un balón hacia el ejército, diciendo que iban a hacer algo. La cuestión es que ya han pasado bastante tiempo, las uralitas siguen ahí, y desde aquí, si sirve, pues quiero pedir otra vez que se retiran esas uralitas, que ahí no pintan nada, y que se desmantele esa estructura y relacionado con el campo de tiro. Relacionado con el campo de tiro, pues también le pedimos al director general de Medio Ambiente, porque con cierta frecuencia aparece una noticia en el periódico de que se ha encontrado una bomba de la guerra o de las maniobras que hicieran ahí en Valcorchero. Y creo que sería relativamente fácil hacer una batida porque además la última que apareció, según nos contaron, pues estaba en condiciones de poder explotar, ¿no? Y con lo que eso significa. Entonces, esa es otra petición que le hicimos al director general, que hagan una batida con un detector de metales y que se retiren si es que quedan algunas cosas por ahí. Yo traía aquí más cosas, pero claro, yo lo voy a dejar porque creo que el debate, yo creo que va a ser muy constructivo y que va a traer cuestiones que seguramente se nos han pasado a cualquiera de los tres, o que el tiempo también es realmente poco. Perdóname, antes de que sigamos, ¿es rentable o nos cuesta dinero? Valcorchero es absolutamente rentable. Vamos, para mí me parece una mina en todos los sentidos, una mina medioambiental. Me parece un recurso paisajístico tremendo, me parece que es una cantera en potencia. Bueno, como en Extremadura en su conjunto, ¿no? Pero Valcorchero es un mosaico. Me imagino que también te habrá servido para inspirarte. El micro. En relación muy brevemente, pues sin permiso de Juan Carlos, los montes públicos, como lo es de Valcorchero, ahora mismo se están en cierto modo revalorizando, porque hemos descubierto gracias al proyecto Mosaico, hay un reglamento relativamente nuevo en Europa que permite que los ganados que pastan en los montes públicos o en los montes comunales o vecinales, que en cada sitio se usa una definición distinta, pero los montes públicos son susceptibles de que los ganaderos que pastan en ellos, de vacuno, de caprino, de lo que sea, automáticamente se les reconoce o se les certifica en un periodo de 2 o 3 meses su carácter de ganadería ecológica. Eso significa que los productos cárnicos o lácteos o derivados pues, prácticamente duplican o triplican su precio. Con lo cual es muy interesante que los ganaderos pasten en esos montes porque automáticamente se genera una actividad económica adicional, limpia, sostenible y que tiene un mercado muy, muy interesante. Eso lo hemos empezado a hacer en la Sierra de Gata y Valcorchero es un escenario excelente para el ganado caprino. Además tiene una majada que se ha restaurado hace poco y está pidiendo a gritos que se incorpore ahí una o dos familias de jóvenes cabreros que emprendan pues, generando productos ecológicos, quesería, etcétera, etcétera. Eso ya hemos hablado varias veces. Muy bien, pues yo os digo que sí, que yo considero que el monte no es solamente desde el punto de vista económico rentable, es rentable desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista medioambiental y también desde el uso y disfrute de los placentinos. Y en esa aquí quiero hacer también poner en valor a la Brigada Verde, porque la Brigada Verde hace una tarea
de limpieza, en valor a la Brigada Verde, y también una petición a los ciudadanos que tanto queremos a Valcorchero, que es evitar en la medida de lo posible, cuando hacemos ese uso y disfrute, de dejar pues toda la basura que se genera. Y hay momentos muy puntuales que además José Luis Mora, que es el responsable de la Brigada Verde, se encarga, y con mucho acierto, de poner en las redes la de camiones de basura que sacamos en una romería o en una... Entonces, yo os podía contar también respecto a lo de si es rentable o no, lo que significa el aprovechamiento de pastos en términos económicos. El cuarto A, que es el más grande, con unas 700 y pico hectáreas, se ganó por una puja de 48.000 euros. El cuarto B, que es el siguiente, en donde no hay esa intervención por parte nuestra, se ganó en 12.000 y algo, que ya serían 60.000. Y el cuarto C, que es el que obliga a quien lo gana a meter ganado menor, fue por 3.000 y algo. Y también diré que para animarles se hizo una nave, que se me había olvidado, hicimos una nave ganadera donde se permite que se metan, es decir, para facilitarle que la gente muestre interés por ese aprovechamiento. Luego sí, considero que no solo son rentables, sino que son necesarias. Y por mí, os cedo la palabra a nuestro coordinador. Yo ahora cedo la palabra a los que están aquí en la sala para que sean ellos los que os pregunten y los que os hagan... A cualquiera de la mesa suele contestar. El problema de la seca ha afectado mucho al monte público nuestro, o es una cosa que oímos en la prensa que ocurre en el sur de la región, donde nosotros tenemos una zona con mucho arbolado. Pues yo creo que el más indicado es Fernando. Tengo algunos datos. Toma, este es el que funciona seguro. Ahora parece que no pita. Bueno, precisamente en ese documento que yo cité antes había un inventario en el que se hacía una estimación de los daños en el arbolado, tanto por seca como por otro tipo de problemas. La seca, cuando hablamos de la seca, estamos hablando, sin admitirlo, ¿no?, pero de una enfermedad que hace que el árbol se muera de forma casi súbita, en cuestión de semanas, porque hay un patógeno, un microbio, que infecta sus raíces, las destruye en poco tiempo, y cuando llega el verano, el árbol está sin capacidad de absorber agua y se seca. Eso lo produce una enfermedad que llegó a la península ibérica hace unos 30 años más o menos, para la cual no hay una solución todavía muy evidente, pero es que además de eso el arbolado es un arbolado viejo, ¿no? Las dehesas en general tienen arbolados de 150, 200 o más años, y ahí pues a perro flaco todo se le vuelve pulga, ¿no? Entonces, la incidencia de la enfermedad de la seca, por la que tú preguntabas antes, se suele centrar en las zonas de vaguada, en los suelos que son más encharcables, precisamente las zonas que más le apetece además al ganado para pastar, ahí donde más se mantiene el agua hasta el mes de junio aproximadamente, y esa presencia de agua hace que el patógeno, el microbio que infecta las raíces, se extienda, y es donde más se concentran esos daños. Y luego en el resto del monte lo que hay es una situación, digamos, de envejecimiento generalizado. Tenemos árboles que se caen ya de pura decrepitud, porque superan con mucho a lo mejor los 200 años de edad, ¿no? Y también es verdad que las zonas donde el ganado accede menos, las zonas de canchales, ¿no?, pues también hay una cierta recuperación del arbolado, ¿no? Donde el ganado no llega, pues hay una regeneración natural, aparecen arbolillos jóvenes que vienen a renovar el monte. Si bien es verdad que eso de que el monte y el matorral se extienda de forma incontrolada, pues también aumenta el riesgo de incendio. Por eso es por lo que estamos hablando con el ayuntamiento, de intentar introducir cabras en aquellas zonas en las que interese generar pues, una discontinuidad, ¿no?, entre la vegetación que puede servir de combustible. Pero vamos, respecto al tema de la seca, es un problema que existe, es grave y está concentrado sobre todo en las zonas de vaguada, donde los suelos se encharcan más. Creo que la incidencia en Valcorchero no es especialmente alta comparada con otras muchas dehesas. Hay dehesas que tienen mucha más incidencia de la seca, pero sí que me preocupa en general el envejecimiento del árbol por falta de regeneración. Yo quería
quería preguntaros si hay documentación de la época en que aquello fue una inmensa cantera de la que salieron todos los edificios de aquí de Plasencia, especialmente la catedral. Toma. Pues yo paso la palabra a Esther, que la he visto, la archivera. Bueno, yo, a ver, en el archivo municipal no tenemos documentación así sobre contratos con los canteros, pero sé que en el archivo de la catedral, ahí siempre, cuando se hacía las partes monole de la catedral, hay una parte que se justificaba que tenía que ser granito de la era de la Milosa, que eso es de ahí de la zona de Valcorchero. Y entonces en algunos contratos más importantes se justificaba eso. En el archivo no tenemos contratos con canteros y eso, pero sí que en la catedral sí se conserva. Y eso sí lo toma, por ejemplo, Jesús Manuel López Martín en su libro sobre paisaje urbano del siglo XV y XVI, él lo toma y me parece que más gente también lo menciona. A raíz de esto se constata perfectamente los que hacemos senderismo y vamos por todos los sitios, los grandes canchales que hay y luego la uniformidad que tiene de los canteros que han ido quitando la piedra ahí para traerla aquí y se ve perfectamente. Hay una zona que... Pero eso no ha afectado al monte, ¿no? No afecta en absoluto nada, porque es todo roca, es todo piedra. Pero que se ha utilizado también la piedra para muchos monumentos de aquí, se ve perfectamente. Luis Miguel lo comentaba antes, es que Valcorchero no solamente es el monte, es que tiene un valor religioso, tiene un valor lúdico y tiene un valor de arqueológico. No hemos hecho referencia a la necrópolis, no hemos hecho referencia a Boquique. 12 o 14 fuentes. Quizá más. O más. 35 de todo el ayuntamiento de María se hicieron. Muchas casas están contigo y ya vi que hubo la... Echa en falta, la verdad del monte de Valcorchero, echa en falta también que se hablara, que comentara algo sobre la protección histórica del monte, que también la tiene. Es decir, el tema de Boquique, el tema de la hombría de Valcorchero, tiene una protección por parte a nivel nacional seria. Y esto algunas veces se nos olvida, hablamos de rentabilidades, de pastos, de vegetación, de paisaje, pero también hay un patrimonio histórico ahí que se nos olvida de esa manera. O sea, de tan visto y tan oído que lo tenemos, es que ni le damos importancia, ni lo respetamos, ni lo defendemos. Ni por parte del ayuntamiento, ni por parte de los placeres. Y es una pena que ahora mismo nosotros vayamos a Madrid, a cualquier congreso histórico, y se habla de Valcorchero, y el Valcorchero es historia. ¿Ya? O se habla de Boquique, y es una técnica internacionalmente reconocida. Aquí solamente hemos hablado, que me parece correcto y me parece bien, o sea, fundamental, pero solamente se ha hablado del tema de la vegetación, del tema del aprovechamiento ganadero, del tema... Y hubo hace 25 años un proyecto que presentamos algunos en el ayuntamiento para la Casa del Guarda convertirla en centro de interpretación. No sé dónde estará, pero eso lo digo con conocimiento de causa, Pues ya hemos hablado de ello. No, pero el proyecto, sí, digo que el proyecto está en un borrador. Lo del centro de interpretación viene en este borrador, pero es un borrador. Y como borrador lo recibí, como borrador sigue. Y no será porque desde aquí no hemos pedido no solo que se haga el definitivo, sino que se lleven a cabo los compromisos que hay aquí. Y los compromisos que vienen en este documento, entre ellos es un centro de interpretación. Y no es el único, que vienen muchos más. Pero que quiere decir que el ayuntamiento también en eso ya sabemos de la dificultad legal con respecto a la Junta. Pero el ayuntamiento también ahí tendría algo que decir eso. Yo creo que lo dice.
Y lo estoy diciendo ahora mismo, representando a la... Aunque en este caso estoy como en una mesa, pero no puedo quitarme la mochila que llevo. Y estoy diciendo que no hemos reclamado eso, sino muchas más cosas. Y hemos reclamado que se constituya el Consejo. Y tampoco. Y no solo no es que lo hayamos reclamado, sino que hemos propuesto los miembros que le corresponden a Plasencia. Tenga usted, que ya solo faltan los directores generales, los consejeros, los no sé qué, los no sé cuántos. Sumadlos, que viene además un prolijo relato de todos los que tienen que ser. Que yo creo que ahí está justamente la debilidad del Consejo, de que están exageradamente grandes, que pone tan alto las personalidades que tienen que formar ese Consejo que no se constituye. Yo soy trabajador del Ayuntamiento de la Brigada Verde. Entonces, en trabajo de campo me he dedicado a hablar con muchos abuelos, a hablar con Esther, a hablar en todos los sitios donde yo haya podido coger un dato de Barcochero. Es decir, que puede haber cosas aquí que según me lo han contado, yo lo he cotejado, como no todas las personas, yo lo he reflejado aquí. Entonces aquí recojo todo lo que hay hecho por el hombre en Barcochero con fotos. Se puede ver incluso los datos que se han sacado del archivo, por ejemplo un canteo del arbolado que hay aquí de 1968, los árboles que había, se recogen todas las fuentes, lo que miden las autovías, todos los canchos emblemáticos, cómo se llaman todos los arroyos, todas las charcas, datos de la ermita, de los caminos, de los senderos, de las carboneras, del patatar de aceña, de lo que son los cuartos, por donde iban divididos, lo que miden las paredes, es decir, todo lo que he podido coger el Barcochero lo tengo aquí. Lo que pasa es que yo, a medida que me han salido datos, ahora lo tengo un poco dejado. Pero esto lo voy haciendo a través del ayuntamiento porque la mayoría del tiempo sí que es verdad que cada vez que tengo que trabajar allí, pues como me gusta mucho el campo de la naturaleza, pues voy gastando algo y cuando oigo algo, por ejemplo aquí hoy he cogido algo que ya lo voy a llevar a... Porque yo aquí no hablo muy finamente, sino que lo hablo de muy palabra obrera, como digo yo, ¿no? Que se entienda bien y sencillo. Pero aquí, el que lo pueda ver, que ya en una ocasión lo presenté a un concurso de Pedro de Trejo porque me animaron. No hice nada porque esto al lado de lo que presentaron los otros no es nada, pero sí que esto tiene, como digo yo, muchísimos kilómetros andando, muchísimas caídas, mucho frío, muchas cuestas a subir. Y aquí pueden ver que se habla de da igual, el campo tiro, el militar, la pista americana, cuando se hizo el hospital, un Barcochero, bueno, de todo. Y lo he ido recogiendo aquí. Y aquí está que si algún día puede ser que aquí Sarmiento, todas las esculturas que hizo Miguel Ángel Martínez para la zona de Rosarola, que está la historia de Boquique. Todas las fuentes limpias que encima el año ese que las arreglamos las cogimos todas llenas porque fue un año bueno. Cuando se han cortado los árboles, exactamente fueron 1500 árboles, los cortó Grasa y unos años después lo cortó el señor. Cuando se hicieron las repoblaciones, aquella repoblación que se hizo en el 92 me parece que se pusieron miles de alboloques en todo Barcochero con la gente que entonces era el PER. Bueno, y todo, los nombres de la fuente que me ha costado hablar con mucho abuelete, porque uno decía que se llamaba de una manera o de otra, y se hicieron guías de rutas, de fuente, con coordenadas, que el que entienda un poco las puede encontrar, todos los pozos que hay, bueno, y de todas las casas de los guardas, el centro de interpretación que dice este señor, también se intentó un año hacer, pero fue cuando empezamos a lo de la crisis y nos dijeron que no había dinero, sino la ruina de la casa del tío Damián, es simplemente porque tiene aparcamiento, tiene agua y bueno, no había dinero y ahí se quedó en una elección. Pero todo eso se ha intentado, la saca de corcho cuando se han hecho los servicios, la fauna que hay, la flora y de todo, vamos, que me explayo cuando voy al monte.
yo darle las gracias por contarlo, porque la verdad que es un trabajo descriptivo. Yo he hecho mención a él, como habéis oído, porque le gusta el monte, lo cuida y lo quiere. Y la verdad que es un trabajo descriptivo del monte, pues muy interesante. Y ahí está, y algún día saldrá a la luz, suponemos. Lo que pasa es que hay que darle el formato, que es lo difícil. Sí, la presión que hay ahora mismo del ganado vacuno que hay, ¿cómo se puede considerar? ¿Alta, baja o media? La carga ganadera ahora está bastante equilibrada, que esa fue otra de las cosas que hicimos, que fue bajar la carga ganadera también después de aquellas reuniones. Hay unas 200 vacas, que son muchas menos que las que había donde cuenta Riesco, cuando hizo Riesco. Y hay unas 400 ovejas, que son muchas menos que las 1000 cabras que había. Lo que pasa es que ahora es el modelo de gestión y de explotación es diferente, que es lo que yo quería también un poco deciros, de que la alimentación en ese contexto histórico que nos cuenta José Carlos está muy ligada a la explotación, al comercio de proximidad. Y entonces era muy importante tener los recursos naturales necesarios para abastecer a la población. ¿Y qué es lo que hacían? Es que el ganado en esas fechas, a finales del siglo XIX o principios del XX, tenía prácticamente el mismo precio que tiene en la actualidad en valor económico. Porque por una parte la producción intensiva no estaba tan desarrollada en determinados sitios como ahora, y por otro la dehesa les permitía los suplementos que era lo que hacía que subiera la carga. Ahora que afortunadamente yo creo eso que se está revirtiendo otra vez, ¿no? De que estamos viendo que la producción intensiva no es tan buena como pensábamos, ni la extensiva es tan antieconómica como pensábamos, porque ahora mismo ya en lo que es el valor de las cosas no cuenta exclusivamente el tema monetario, sino que nosotros, y creo que con buen criterio y se está pensando también en el legado que podamos dejar, de que los que vengan detrás de nosotros puedan seguir haciendo un aprovechamiento de los recursos naturales, y para eso los tienes que tratar pues con el respeto que se merecen y favoreciendo la continuidad en el tiempo, ¿no? Y solo otra cosilla, la señalización que hay en el monte, en Valcorchero, ¿a quién le corresponde? La señalización que le corresponde a la Junta de Extremadura, pero nosotros la vamos a hacer ahora, entre las que se incluye, entre lo que vamos a pedir que se subvencione con el dinero que sale que os he contado alguna cosa, como la revisión, lo de la limpieza de las fuentes. Pues otra de ellas es, no sé si ha sido la semana pasada o la anterior, la Brigada Verde ha estado retirando la señalítica vieja, porque está muy deteriorada. Este documento también dice... algunas están cortadas con... También me paseo por allí alguna vez, acompaño a Mora y le digo, llévame que vea que quiero ver todo esto. Este documento, que desgraciadamente es un borrador, si no podríamos a lo mejor exigir un poco más, dice que esa señalética se debería revisar y mantener todos los años. Nosotros lo hemos demandado desde las peticiones que hemos hecho cuando hemos ido ahí, pero... eso no está. Y ahora el deterioro ya es muy importante y hasta el punto que la decisión que hemos tomado es retirarla para poner señalética nueva, volver a intentar que se señalicen las rutas que están previstas ahí. Y en eso andamos, que no es fácil luego actuar con el dinero público, ¿eh? Una pregunta más. ¿En qué zona de Valcorchero era la zona cultivable? ¿Qué tipo de cultivo? ¿Sería cereal? Cereal, básicamente. Cereal, aquellas zonas donde el suelo, la profundidad del suelo lo permitiera. Yo no sé exactamente qué zona, me imagino que las que están... Son las próximas al río. Las zonas más próximas a la ciudad. Por ejemplo, allá donde el suelo lo permitía, pero sigue siendo una producción marginal. Pues el suelo no es lo suficientemente profundo. Y ahí estamos, sin árboles en esas zonas, ¿no? Pero bueno.
Yo no sé si querrá decir algo Fernando. Toma. Bueno, yo quería comentar respecto al tema del arbolado. Ya he comentado antes que hay un estado general de envejecimiento, porque normalmente la presencia en el pasado, ¿no? La presencia masiva de ganado, pues no era compatible con que se establecieran allí árboles nuevos, y ahora pues estamos acusando esa consecuencia, ¿no? Pero en realidad hacer un plan de rejuvenecimiento y de renovación de ese arbolado no es complicado, ¿no? Ya hizo uno en su día pues, el insigne Gregorio Montero, ingeniero de monte de Cabeza Bellosa, muy amante de Plasencia, que hizo además la mili en el cuartel militar, donde yo trabajo hoy, y no es complicado. O sea, en cuanto hubiera una petición, nosotros en el equipo de la Universidad, por ejemplo, lo podemos hacer en 3 meses, no es difícil. Hoy en día la implantación de encinas y alcornoques en una zona como Alcorchero no tendría problemas, siempre y cuando las plantas que se ponen estén debidamente protegidas del ganado. No es un reto técnico importante. Son lentos el crecimiento, ¿no? Sí. Ahí también quiero deciros algo, que esto no sé si te lo he contado, de cuando en la zona donde están las ovejas se hizo una reforestación, y siguiendo, y te adelanto que va bien, que va bastante bien, que va bastante bien, que esa es que ahí en poco tiempo veremos, ya tienen 5 años creo los arbolitos. El problema es donde hay vacas. El problema sí, pero bueno, que están protegidas también ahí, que en las primeras etapas, si no las proteges algo, también la oveja se lo zampa. Pero sí que hay que ir a por más reforestación, y desde luego que contaremos con vosotros, si nos toca. Yo podría sacar una conclusión. La conclusión creo que está en que ese borrador se transforme en una realidad, en que se establezca verdaderamente un grupo de trabajo alrededor de hacer realidad todo eso, ¿no? Es decir, conseguir ese consejo, ¿no? Conseguir que funcione, y yo creo que eso sería el objetivo que nos deberíamos de marcar, ¿no? Asumiendo esta tertulia, decir, bueno, pues vamos a ver en qué punto se llega a hacer ya realidad lo que... Es decir, lo que últimamente, desde mi avanzada edad, estoy haciendo es que el agua de lluvia moje el patio, ¿no? Vamos a decirlo ya otra vez. Mucho ordenamiento, mucha ley, mucha cuestión, ¿y qué? ¿Dónde llega la cuestión? Que el agua de lluvia moje el patio y que por lo siguiente se hagan estas cuestiones. Pues yo creo que Pedro de Trejo, en este caso, gracias a la feliz iniciativa que ha tenido nuestro compañero José Carlos, pues tomaremos esta antorcha, ¿no? Vamos a ver si es cierto, que pongamos en valor lo que ya lo tiene de por sí, como es el antorchero, ¿no? Pues yo lo agradezco, porque hasta ahora he pinchado en hueso. Y la última vez que estaba ha sido hace 4 meses, por ahí o menos. Y la primera petición ha sido que... Y todo fue que sí. Pero es que siempre me pasa lo mismo, no sé cómo me las arreglo. No, pero han pasado 4 meses y no se ha mojado el patio. No, es que a mí, que hablando de agua, me pasa siempre lo mismo. Que voy a las reuniones y estoy allí y es como el que saca agua con una cesta de mimbre de un pozo. Que mientras estás allí todo va... Vienes para acá y dices, joder, yo creo que lo traemos todo. Y cuando llegas a casa no hay ni humedad en la cesta. Ya está seca. Muy bien. Bueno, pues... Ay, tienes una... Venga, Sí. no, espera. Me gustaría decir una cosa que llevo muchos años aquí, lo vengo observando y no vale para nada la verdad. Y aprovechando que está el señor de la Cámara, a ver si le llega el mensaje al señor de la Junta, que está sentado en un despachito y que ahí da las órdenes directamente para que se hagan cosas, que se hacen las repoblaciones. Muy bien. Un montón de dinero, un montón de gente trabajando, se llena el monte de plantones, se ponen los canutos, me voy, ahí quedan, abandonados. Luego los que suelen tirar un poco para arriba porque está protegido y no han quitado el vandalismo o lo que sea, los protectores, que no se los comen las vacas o lo que sea, se quedan asfixiados, porque el alcornoque tiene tendencia a salir hacia abajo y se quedan asfixiados.
Pues esos señores, cuando hacen esos superproyectos de muchos miles de euros, porque tengan en cuenta, vamos a apartar una partidilla para por lo menos los 2 primeros años, vamos a cuidar lo que el plantón tire para arriba, y tendríamos en el monte muchísimos más árboles, ¿no?, que de los miles y miles que se han puesto durante años, pero ahí puedes ver que no hay ni un 10% de lo que se haya puesto, ni mucho menos, porque tenemos una zona experimental que se hizo en el año, me parece que en 92, en lo que es en la zona de la Solana, lo que es el camino viejo del pueblo, de la fuente de la Jerusalén y todo eso, ahí se ven alcornoques de entonces, que ya tienen unos buenos troncos, dependiendo de donde esté el alcornoque y la tierra que haya cogido, bueno, y se ve que el descampado que había ha ido tirando algunos, pero quizás porque se hayan cuidado solo, pero no porque no hayan cuidado, pues eso podían estar, como están esos alcornoques, miles de ellos, porque se pusieron miles de ellos, pero los veo ya, ahí va, proyecto, pum, pum, y lo dejo, y ahí se queda. Pues no, señores, para el señor de la onda, pues se me oye. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Yo creo que me oyen. Y emplazarles a nuestra próxima convocatoria cuando tengamos otra actividad para que participen de otra interesante charla para que conozcamos más cosas sobre Plasencia, sobre su entorno y que vivan con nosotros pues, las experiencias que desde Pedro Trejo queremos hacer llegar. Muchísimas gracias.